familia Templo Berea, esperamos que nos estén mirando en sus casas y estos videos en línea sean de bendición en sus hogares. Welcome, Templo Berea. We hope that you're blessed during this time, and we hope that you're enjoying our live streams. Por favor, no olvides a compartir nuestras páginas de YouTube y Facebook y darle like. Y si no tienes problema para sintonizarte, puedes preguntarle a uno de tus familiares para que te pueda ayudar. Please share our videos, our live streams through YouTube and Facebook with friends and family. Also, if you cannot share them or do not have a YouTube or Facebook account, please get together with one of our family members. They will be able to assist you with that. Si tienes una necesidad y una necesidad en oración, no olvides llamarnos al número que sale en pantalla. If you have a need or need prayer, please call the number that is right here below. Also, don't hesitate on calling us for anything. We're here for you. Ok, estamos a punto de comenzar en este momento. Pónganse listos, sentados. Si la familia no está todavía lista, pónganse unidos en oración y comenzamos ya. We are about to begin the service. We hope that this service is a blessing for you. Get your family ready. Sit down on your couches or wherever you are. Get ready for the service to begin. Dios los bendiga, hermanos, en este día. Vamos a estar dando inicio a este servicio. Si ustedes tienen sus Biblias con usted, ahí por favor háblala en Salmos 16. Vamos a leer del 7 al 11. Vamos a leer la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gloria a Dios. Vamos a orar para abrir este servicio, hermanos. Señor, le damos gracias en este día, Padre Santo, primeramente, Señor, porque usted nos sigue dando vida, Señor. Usted nos sigue dando salud, Padre Santo. Gracias, Señor, porque usted ha tenido misericordia de nosotros, Señor, y nos ha cuidado, Padre Santo. En el día de hoy, Padre Santo, le damos gloria, le damos honra, Señor, y ponemos este tiempo, Señor, ante su presencia para usted, Señor. Queremos alabarle, Señor, queremos adorarle en este día, Padre Santo. Le pedimos, Señor, que usted y su presencia, Señor, esté con nosotros, Padre Santo. Que usted quite nuestras cargas, Señor, que limpie nuestras mentes, Padre mío, que nos permita alabarle libremente, Señor. Permita, Señor, que su presencia descienda, Señor, y nos cubra en este día, Padre Santo. Y aún le pedimos, Señor,
que a nuestros hermanos que estén en casa, Padre Santo, los que estén viendo, Señor, el servicio el día de hoy, Padre Santo, que usted los cubra, Señor, que usted los llene de su presencia, Padre Santo, que usted quite toda nuestra ansiedad, Señor, y usted nos dé la paz, Padre Santo, que solo usted da. Le damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, vamos a exaltarle al Señor, vamos a alabarle, vamos a reconocer que solo Él es digno, solo Él es santo, y no hay nadie como tú, Señor, lo reconocemos en este día. Te alabamos a ti, Señor.
alabamos, Señor, por siempre, Padre, a ti, por esa preciosa sangre que derramaste por nosotros, Señor. Por esa sangre podemos ser perdonados, Señor. Por esa sangre podemos ser limpios de todo pecado. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús. Hay poder en su sangre, Señor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Vamos a decir juntos: preciosa sangre. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. El dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Vamos a decir una vez más: hay poder en su sangre. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Y su sangre me transformó, Señor.
alabamos, Señor, en este día. Así continuamos, hermanos, con el servicio. Bendiciones a todos los santos de Templo Berea. Blessings to all the saints of Templo Berea. Damos la bienvenida en este domingo una vez más. We give you a welcome this Sunday. Agradecemos al Señor que están mirándonos, que están escuchándonos. We thank the Lord that you're watching and that you're listening. Estamos agradecidos con ustedes, pero ustedes deben estar agradecidos con el Señor. We're thankful for you, but you should be thankful to the Lord. Es una bendición estar en la presencia del Señor. It's a blessing to be in the presence of the Lord. Después de alabar y adorar al Señor, After worshiping the Lord, seguimos dando adoración al Señor. we continue to praise the Lord. Y en esta tarde oramos por las ofrendas. And this afternoon we pray for the offerings. Pedimos al Señor bendición We ask the Lord for blessings y oramos en gratitud. and we pray for gratitude. Si usted tiene sus ofrendas listas o ya las envió, If you have your offerings ready, if you have already sent them, en este momento con mucha devoción, at this moment with a lot of devotion, como ya lo he dicho una y otra vez, like I've said again, hágase a la idea que está sentado, sentada aquí en la casa del Señor en las bancas. think of as if you were sitting here at church. Y en reverencia oremos. And let's pray. Mientras que oramos, And meanwhile we pray, usted dé gracias al Señor también. you thank the Lord as well. Padre, estamos en su divina presencia en el nombre de Jesús. Y estando en su divina presencia es hermoso, Señor, porque tenemos la libertad de entrar hasta el tercer cielo y decirle gracias, Señor, por lo que usted es. Le hemos dado alabanza, le hemos dado adoración. Y en este momento, Señor, le damos gracias por lo bueno que ha sido con nosotros, porque no nos ha faltado. Suplicándole a mi Señor que reciba, Señor, estas ofrendas, que lo que reunimos, Señor, lo que compartimos, Señor, para la obra, no solamente, Señor, lo hagamos con la intención de que damos para la obra, sino que en realidad esperamos la bendición suya, Señor. Damos por agradecimiento por lo que ya nos dio, no para que nos dé más, porque sabemos que usted siempre nos está bendiciendo. Por ello yo, Señor, en esta tarde bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos y suplico a mi Padre Celestial que aquellos que están en necesidad, Señor, usted llene esas necesidades, no por el dinero que damos, sino por su amor, que usted siempre nos bendice, sino por su amor que usted dice, Señor, que aún, Señor, usted hace salir el sol y la lluvia para justos e injustos. Y si la hace salir para todos los vivientes, sabemos, Señor, que como hijos recibiremos esa bendición y yo la declaro hecha, Señor. No sin antes, Señor, también suplicarle a mi Señor que el mensaje de esta tarde, Señor, al exponerlo, Señor, llegue, Señor, a los oídos de la iglesia, de aquellos que están aprendiendo, de aquellos que ya saben, para que lo aprendan de memoria y lo comuniquen a otros, pero también a aquellas personas que nos están escuchando, que sabemos de antemano que nos escuchan en México, en Argentina, Señor, nos escuchan en California, nos escuchan en otras partes, Señor. Y por ello, mi Señor, declaramos, no sin antes atar las fuerzas del maligno en el nombre de Jesús, para que este mensaje no sea estorbado. De antemano le damos gracias a mi Señor por todas las bendiciones y confiamos, Señor, que la petición que hemos hecho para el fluir de este mensaje, Señor, también será hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta tarde entramos al mensaje de la palabra del Señor. And this afternoon we're going to be reading the Word of God. Y el título que el Señor ha puesto en mi corazón en este día se llama Buenas Noticias. And the title of this message is called Good News. No todo lo que se escucha en estos días son buenas noticias. Not everything that we hear nowadays it's good news. Sinceramente miro pocas noticias. Sincerely, I watch very little of the news. Y el motivo que miro pocas noticias es a consecuencia de que solo se escuchan esas noticias de este virus. And the reason why it's because you only hear
the bad news of this virus. Y si solo se escucha de eso, ¿para qué estamos escuchando lo mismo? So if you would only hear this, then what's the point of listening to the news? Pero en esta tarde But in this afternoon, hay buenas noticias. there's good news. Dice en la palabra del Señor, And the word of God says, donde vamos a principiar, where we're going to begin, dice que el Señor hablando a través de un profeta, is the Lord speaking through a prophet. Él expresó algo que la iglesia debe de entender, He expressed something that the church needs to understand. lo debe de atesorar, They have to treasure it, y no solamente atesorarlo, not only to treasure it, sino expresárselo a otros. but also to express it to others. Pero si no lo aprendemos, ¿cómo se lo vamos a expresar a otros, verdad? But if we don't learn about it, then how are we supposed to express it to others? Vayamos al capítulo 61 de Isaías We're going to go to Isaiah 61, y vamos a mirar and we're going to see por qué motivo le pusimos buenas noticias. what is the reason the title is Good News. Dice así la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, Isaías 61:1. And Isaiah 61 says like this. Hablando a través del profeta Isaías. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. El Señor fue enviado a predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to those captives, and the opening of the prison to those who are bound. La maravilla del Señor se muestra aquí en este verso. The wonderful thing about God is shown in this verse. Podemos mirar una manifestación de la Trinidad. We can see the manifestation of the Trinity. Cuando dice el Espíritu del Señor, When it says the Spirit of the Lord, habla del Espíritu, it talks about the Spirit, habla del Padre, it talks about the Father, y luego Jesús dice, está sobre mí. and Jesus says it's upon me. Hay una aplicación teológica allí bien tremenda. There is a theological application in there. Y dice que Él vino a traer las buenas nuevas. And it says that he came to bring good news. La Reina Valera dice buenas nuevas, a The- dar buenas nuevas. King James says to give good news, Dice a predicar buenas nuevas. to preach good news. Dios habla hoy y nos dice And then, anunciar buenas nuevas. and then another says to announce the good news. La Reina Valera nos habla de la misma forma, dice anunciar buenas nuevas. And King James talks like the same. It says Quiere to decir preach que good things. Quiere decir que en medio de esta crisis It means that amidst this crisis, hay unas nuevas maravillosas. there's good news, wonderful news. Cristo vino a visitarnos, Christ came to visit us, pero vamos a principiar primero qué es lo que necesitamos. but we're going to begin what do we need? Tenemos un compendio de 27 libros en el Nuevo Testamento. We have a convenience of 27 books in the New Testament. 4 libros y los demás son cartas. 4 books and the rest are letters. Y estamos hablando de los evangelios y las cartas. And we're talking about the gospel and the letters. Para conocer el poder de Dios se necesita conocer realmente lo que Cristo nos dejó en estos 27 en el compendio de esos 27 libros. To understand the power of God is to understand what Christ brought us, understanding the 27 books. Muchos creen en Cristo parcialmente y usan porción de esas cartas y libros. People partially know Christ sometimes and they use those books partially. Otros creen históricamente en la historia y creen en Cristo. Some people believe historically in Christ, Pero en realidad, but in reality,
para conocer y entender to know and to understand esas buenas nuevas. those good news. Los seres humanos necesitan aprender Human beings need to understand la conexión que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. the connection between the Old Testament to the New Testament. En el Antiguo Testamento Isaías habló en ese lenguaje In the Old Testament, Isaiah spoke in this language, y ese lenguaje lo miramos repetido en los evangelios. and this language we can see it repeatedly in the New Testament. Cuando Cristo toma las escrituras y él dice When Christ takes the scriptures and says que esa escritura, esa profecía se ha cumplido el día que él abrió esas escrituras. that he says that these scriptures became true when he opened those scriptures. Amigo, amiga que nos miras en este día, My friend who is watching in this day, debes de entender algo. you have to understand something. Para recibir las buenas nuevas, To receive the good news, necesitas aprender la doctrina de Cristo. you need to learn the doctrine of Christ. Si tú no entiendes la doctrina de Cristo, tú todavía no sabes lo que crees. If you don't understand the doctrine of Christ, then you don't know what you believe. Crees lo que te han dicho, You believe what you've been told. pero no hay nada más maravilloso que confirmar But there's nothing more wonderful than to confirm en realidad a lo que Cristo vino. to what the true reason why Christ came. Cristo vino no solamente a darnos la revelación, Christ did not only come to give us revelation, sino que Él vino a libertarnos de la condición en que estábamos. but he came to free us from the condition we were in. Dice la palabra que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. The word says that Christ came to save that was lost. Eso se encuentra en el capítulo 19 de San Lucas y el verso 10. That is found in Luke 19 verse 10. Él le dijo al hombre, porque el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Because the Son of Man came to save of what was lost. Y lo que se había perdido era la comunión entre Dios y los hombres. And what was lost is the communication between Por eso Cristo vino a traer las buenas nuevas. human and God. That's why he came to give us the good news. Él es la revelación del Dios divino. He is the revelation of the divine God. Y Él cumplió a lo que Él vino. And he came to fulfill that. Y le costó. And it cost him. Dice la palabra que le costó su propia sangre. It cost him his own blood. Porque como humano, al haberse humanizado, Because as a human being, sufrió una muerte terrible para poder he suffered a terrible death completar la misión a que fue enviado. in order to complete the mission that he came to. Dice Isaías que Él vino para sanar los corazones, He says, Isaiah said that he came to heal the brokenhearted, para sanar el corazón enlutado. to heal the brokenhearted. También vino para dar libertad a los cautivos de las diferentes formas como estábamos y están muchos cautivos. To give liberty to those who were captive like we were and like some of us are still in. Y vamos a dar un vistazo And we are going to look ahí en el capítulo 11 y el verso 5, in Matthew 11 lo que las Verse palabras 5. nos enseña. what the word is showing us. Dice así la palabra, sin entrar al detalle completo, And the word says like this. parafraseando, dice la palabra que Juan el Bautista había sido encarcelado, That John the Baptist was jailed. el que había introducido a Cristo. The one who introduced Christ. Y dice la palabra que le mandó decir, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? And he said, is it you the one who's coming, or do we wait for another?
Y Jesús no le dijo si era o no era. And Jesus didn't say if he was or if he wasn't. Nosotros ya miramos en Isaías 61 que dice que es el ungido de Jehová. And we already seen this, that in Isaiah 61, that he's the anointed one. Es el ungido que los israelitas estaban esperando. He was the anointed one that the Israelites were waiting for. Y la respuesta de Cristo en el 11:5 dice así hacia Juan el Bautista. And the answer to John the Baptist from Jesus says Dice, like los this. ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. The blind see and the lame walk. The lepers are cleansed and the deaf hear. The dead are raised up and the poor have the gospel preached to them. Los ciegos ven, dice, encontramos en la historia de los evangelios en Mateo capítulo 15, 30 al 31, miramos al Señor sanando ciegos literales. And in the word in Matthew, it says that in verses 15, 30 to 31, that he heals and takes away the blindness, those who cannot see. Miramos también a los cojos. We A can, los cojos que él sanó literalmente en Hechos 8, 7. and we can also see the lame walk that is found in Acts 8, 7. Cuando hablamos literalmente aquí, When we speak literally here, estamos hablando de un lenguaje literal, pero que se traslada a lo espiritual. we're talking about something literally, but it translates to something spiritual. Los ciegos físicos de aquel tiempo The blind that were physically blind, eran sanados físicamente, they were healed physically, pero curiosamente en agradecimiento but curiously in o en being una realidad como en estos días. or like in a reality, like in these days, Todos aquellos que no conocen la Biblia all those who do not know about the Bible, somos ciegos espiritualmente. we are blind spiritually. Y la palabra dice que somos ciegos porque nos han enseñado doctrinas de hombres. And the word says that we are blind because we were being taught doctrines of men. Y el Señor reprendió a los gentes de aquel tiempo porque enseñaban doctrinas de hombres. And the Lord rebuked those people in those times because they taught doctrines of men. Y llegó a decir que eran ciegos And he said that they were blind espiritualmente spiritually, y que un ciego que guía a otro ciego caen al mismo hoyo. and he said the blind who leads another blind will end up in the same hole, Refiriéndose que los ciegos espirituales referring to those who are spiritually blind, guían a multitudes guide multitudes, ciegas espiritualmente blind spiritually, y corren por el camino ancho and they run in the wide path, creyendo que están sirviendo a Dios believing that they're serving God porque sus líderes les enseñan eso. because their leaders are showing that. Amigo, amiga que nos miras, Friend who is watching, iglesia, tú que empiezas o que no conoces bien la palabra de Dios, church, those who do not know the word of God well, tu ceguera espiritual va a terminar cuando tú examines las escrituras. your spiritual blindness will go away when you examine the scriptures. Y estoy hablando las escrituras del Nuevo Testamento. And I am talking about the scriptures of the New Testament. Cuando tú llegues a mirar lo que Cristo hacía When you come to realize what the Lord Y lo used to creas. do and you believe it, la ceguera espiritual se te va a quitar. your spiritual blindness will go away. Los cojos andan, dice. The lame walk, it says. Las personas que no entienden la palabra del Señor The people that don't understand the word of God, andan cojos, they're lame. andan cojeando con religión o con enseñanza falsa. They walk like
lame person because they don't know the true teachings. Usan la religión o la enseñanza de un hombre como una muleta para decir que son creyentes. They use religion or beliefs as a crutch to El mismo Señor worship God, and the Lord mostró literalmente showed literally que Él sanaba, that He abría heals. los ojos, He will opens the eyes. levantaba a los paralíticos, He will heal those who were lame, y esos paralíticos se hacían creyentes de Él. and those who were lame, they would come to believe. Había una doble sanidad en lo que el Señor hacía, porque a eso vino. There was a double healing because that's what the Lord came for. Los leprosos son limpiados, dice el texto bíblico. The lepers are cleansed. Prediqué el miércoles pasado y el domingo pasado en el tema de la lepra. Last Wednesday and last Sunday, I preached regarding leprosy. Y cuando habla de los leprosos son limpiados es porque, como ya lo dije en esos mensajes, la lepra no tenía cura en esos tiempos. Just like I was talking about lepers, leprosy does not have a cure. Y era muy notable la lepra. And it was very noticeable. It's a very noticeable disease. Había diferentes tipos de lepra. There were many different types of leprosy. Pero la más notable era aquella que el cuerpo, la piel se hacía blanca completamente. And the most noticeable one, it was the leprosy that would turn your skin white Perdía su completely. color natural la persona. You will lose your pigment, your skin pigmentation. Entonces esa en la cara donde quiera se miraba. And that was the face that you would see. Pero también había otro tipo de lepra, But there was another type of leprosy donde el cuerpo era lleno de llagas that was full of boils. y olía horriblemente también. And it would have a foul smell. Esos eran los tiempos de Cristo. And those were the times of Christ. Y dice la palabra que le mandó decir a Juan el Bautista, los leprosos son limpiados. And he sent to John the Baptist that the lepers were cleansed. Y si la lepra es el tipo del pecado, And if leprosy is the type of sin, el mundo en que vivimos está lleno de esa lepra. in the world that we live in, it's full of leprosy. Y Cristo es la solución para tu situación tanto física como espiritual. And Christ is the solution for your situation, whether it's physical or spiritually. Dice que Él le mandó decir, los leprosos son limpiados He said that the lepers are cleansed. cuando tú te arrepientes. When you repent, Cuando primero reconoces que no conoces la palabra de Dios, when you first recognize that you do not know the word of God, reconoces que no sabes lo que crees you recognize that you do not know what you believe, y te debe dar preocupación porque no sabes a dónde vas a ir después que mueras. and this should worry you because you do not know where you're going to go when you die. Y por eso And that's why tienes que arrepentirte, you have to repent. aunque no tengas el sentir de que para que pienses que estás bien, Even though you don't have the feeling, el Señor te va a limpiar. the Lord will cleanse you. Los sordos oyen, dijo el Señor. And the deaf hear, the Lord said. El mundo en que vivimos está lleno de gente sorda. In the world we're living in, there's full of people who cannot hear. They're deaf. Y no estoy hablando sordos físicamente. And I'm not speaking of people who are physically deaf. Estoy hablando sordos I'm espiritualmente. talking about people who are deaf spiritually. E inclusive en nuestros templos donde alabamos y adoramos al Señor, Even in our churches where we worship the Lord, predicamos mensajes de arrepentimiento. we preach the word of repentance. Y algunos congregantes, And many who congregate, les puede uno preguntar qué es el miércoles, qué se predicó el domingo y no saben lo que se predicó. you can ask them on a Sunday what we preach on a Wednesday, and they will not know what we preach. Porque la sordera espiritual Because spiritually being deaf, que es causada por el maligno, that is caused by the evil one,
no nos deja escuchar. will not let you hear. En otras palabras, nos entra por un oído y nos sale por el otro. In other words, it will come in one ear and it's going to come out on the other ear. Y el Señor dijo que los sordos oían. And the Lord says that the deaf hear. Y quiero recordarle a la iglesia y a aquellos que no conocen todavía el mensaje como lo deben de conocer. And I want to remind the church and those who do not know the word like they're supposed to know it. La palabra dice en Romanos 10:17 que la fe para entender y creer lo que dicen estos 27 libros It says in Romans 10:17, in order to understand what these books say, dice que la fe viene por el oír that faith comes by hearing y el oír de la palabra y el oír por la palabra de and Dios. hearing the word of God. Quiere decir a iglesia, amigos, amigas que nos miran y nos escuchan. It means, church and friends who are watching, Preocúpate por oír la palabra de Dios. we should worry about hearing the word of God. Aunque tengas una religión, Even though you may have a religion, aunque tengas una ideología diferente, even though you may have a different ideology, dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es vida. and the word of God says that the word of God is life. Solo que tienes que oírla, You just have to hear it. tienes que leerla. You have to read it. Dice, los mudos hablan That those who cannot talk, they speak. en esos días. In those days, Los mudos hablaban. the mute would speak. Y hay un pasaje muy maravilloso donde un sordomudo se lo llevaron al Señor. There was a passage in the Bible that there was a person who was deaf and a mute that they took him to the Lord. Y dice que el Señor reprendió al espíritu sordo y mudo. And it says that he rebuked that spirit that was the deaf spirit and the mute spirit. Quiere decir que no solamente la gente espiritualmente nacimos y crecimos sordos, sino que mudos también. It says that we are sometimes not only deaf but mute as well. Mudos y sordos, ¿por qué? Deaf and mute, why? Porque no oímos la voz de Dios Because we do not hear the voice of God, y no podemos proclamar la voz de lo que Dios dice tampoco porque no sabemos. and we cannot say the word of God because we do not know. Y dice la palabra And it says, the word says, que los mudos hablan that the mute will talk. y en esta historia, And in this story, por ahí se encuentran en Marcos 9:26, it's found in Mark 9:26, donde enseña que el sordo mudo dice que se le expulsó el espíritu that the person that was deaf and mute, y oía y hablaba. the spirit was rebuked, and then he could hear and he could speak. Es extraño lo que se lee en veces y no se entiende. It's strange what you read sometimes if you do not understand. Antes que yo tuviera mi experiencia con el Señor, Before I had my experience with the Lord, yo no entendía nada de la palabra de Dios I would not understand anything of the word of God. y menos podía hablar de ella. And I would not be able to speak about it either. Pero una vez But one time, que tuve mi encuentro con Él, when I had my time with God, más bien Él me encontró a mí. well, he found me. La historia es diferente. The story is different. A hoy me la paso hablando de la palabra del Señor. Now I talk about the word of God. A hoy no me avergüenzo de la palabra del Señor, Now I am not ashamed of the word of God, porque la sordera because the deaf, me la quitó, he took away la mudez me la quitó my muteness, he took it away.
Y ahora soy libre. and I am free. Porque Él dice que Él vino para libertar a los cautivos, dice en Isaías. Because he says that he came to free those who were captives. That's what it says. Yo era cautivo de la religión. I was a captive of religion. Hacía lo que me decían. I used to do what I was told. No sabía ni por qué, I didn't know why, pero lo hacía. but I used to do it. Pero me daba vergüenza hablar aún de lo que yo hacía. But I was ashamed of what I used to do. Y dice And it que says los muertos son resucitados. that the dead are raised up. Los muertos son resucitados, le mandó decir a Juan el Bautista. Those who are dead are raised up, he told John the Baptist. Y en realidad And in reality, hay diferentes áreas donde el Señor levantó muertos. there's many different areas that the Lord raised the dead. Pero no solamente existe la muerte física. But not only physical death exists. La muerte espiritual es la muerte más terrible. Spiritual death is the most terrible death. Porque nacimos con esa muerte sobre nosotros. Because we are born with that death upon us. Un señor fue a hablar con Jesús un día A man talked to Christ y le preguntó al Señor, le dijo, Señor, sabemos que vienes de Dios. and he said, Lord, I know you come from God. Porque lo que tú haces no lo podemos hacer nosotros. Because what you do, we cannot do it. Y el Señor le dijo a este hombre, le dijo, tienes que nacer de nuevo. And the Lord told him that you have to be born again. Y aquel hombre era un gran líder. And he was a great leader, that man. Pero como aquel hombre fue a la fuente de la sabiduría, But that man went to the fountain of wisdom. fue al libertador, He went to Christ, y al ir a él, and since he went to him, con aquella conversación que tuvieron, with that conversation that they had, aquel hombre nomás de escuchar las respuestas que le dio, just by listening to the answer that he gave him, siendo el líder de la religión más poderosa de esos días, being the leader of the most powerful religion in those days, se vino a ser un seguidor de Cristo. he became a follower of Christ. Esa historia la encuentras en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, And you would find that passage in John 3, del 3 hasta el 17, si la lees. from 3 to 17, if you read it. Allí te enseña de que de tal manera Dios nos amó que envió a Cristo, And there it shows you that al libertador, God so loved the world that he sent his son. para que todo el que creamos en Él, como dice la palabra, So obtengamos la vida eterna. So those who believe in him can obtain everlasting life. Por eso es importante, iglesia, amigos y amigas, That's why it is important, church and friends, que nos adentremos a leer for us to read los evangelios, the gospel, las cartas apostólicas, the apostolic letters, y allí vamos a entender todo lo que necesitamos hacer, and then we're going to understand everything that we need to do. y ya no va a ser con nuestro entendimiento carnal, sino con el entendimiento de la revelación del Espíritu Santo. And it's not going to be with our own understanding, but it's going to be the understanding of the Holy Spirit. Los muertos resucitan, dijo el Señor. The dead are raised up, said Dice, the los Lord. muertos son resucitados. The dead are raised up. Tú que no has entregado tu vida a Jesús, como dice la palabra, You who has not tú que ya crees en Cristo, given your life to Christ and you don't believe in Christ, tú que ya hasta veneras a Cristo, you who already venerate Jesus, venerate Jesus, pero no has entregado tu vida a Cristo. but you have not haven't given your life to Christ, Te recomiendo que leas Romanos capítulo 10, verso 8 al 10.
I recommend you to read Romans 10 verses 8 through 10. Y el Espíritu Santo te va a dar revelación para que entiendas And the Holy Spirit will give you a revelation so you understand que si tú haces confesión, como dice esa porción bíblica, that if you confess, like in that biblical portion says, creyendo en tu corazón believing in your heart, que es una verdad, believing that it's a true, te vas a maravillar que el Señor te perdona, el Señor te salva. you will be amazed that the Lord will save you. He will forgive you. Si quieres resucitar espiritualmente en este día, If you want to be raised up from the dead today, vamos a leer una porción maravillosa que se encuentra ahí mismo en Mateo 11:28. we're gonna read another wonderful portion that it's in Matthew 11. El Cristo que vino para libertar a los cautivos. The Christ who came to free those who were captive, A sacarnos de la cautividad del mismo diablo. to take us from the captivity of the evil one. Es el mismo Cristo que te hace un llamado en este día. He's the same Christ that is calling upon you. Verso 28 del capítulo 11. And this would be Matthew 11:28. Y dice así, And it says like this, hablando Cristo: Christ speaking, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. come to me you who labor and are heavy landed, and I will give you rest. Dice que vengas a Él It says to come to him en la condición en que estás. in the condition that you are found in. No importa el motivo o la causa It doesn't matter the reason or the cause o el cansancio espiritual que haya en tu vida. of the heavy thing that you may have in your life. El Señor dice que vengamos a Él y Él nos hace descansar. The Lord says to come to him and he will give us rest. Verso 29 dice algo que algunos de ustedes no entienden porque son nacidos y creados en la ciudad. In verse 29, you might not understand it because you were raised in a city. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. It says, take my yoke upon you and learn from me. En la aldea de donde yo vengo, In the village where I come from, nosotros domesticábamos animales salvajes. we used to domesticate wild animals. Para que mejor me entienda, toros. You know, for you to understand better, bulls. Lo que nosotros hacíamos, What we used to do, amarrábamos a un buey que se le llama, a un ox, we would tie an ox que está domesticado, that is domesticated, y le amarrábamos en el otro lado un toro salvaje. and we would tie another ox next to it that was a wild one. Y el buey domesticado And the ox that was domesticated, era muy paciente, it was very patient, era muy fuerte, was very strong, y aquel salvaje que se le pegaba, and the wild one that would be next to it, aquel buey domesticado that domesticated ox y fuerte, and strong, con el paso del tiempo le enseñaba a este animal salvaje over time this ox would show the wild one a domesticarse. to become domesticated. Y para el siguiente año, And for the following year, aquel animal salvaje that wild animal ya era semejante was similar al buey domesticado. to the ox that was domesticated. Esta ilustración es poco rara y dura, This illustration is kind of hard, pero Cristo hace esa ilustración. but Christ makes this illustration. En el verso 19 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. In verse 29
says, "Take my yoke upon you and learn from me." Así como el animal salvaje aprendía del animal domesticado, Just like the wild animal would learn from the domesticated una vez animal, que lo uníamos con una porción de madera que se llama un yugo, that once you would put them together, something that was called a yoke. y aquel animal salvaje aprendía igual que este animal domesticado. And that wild animal would learn from the domesticated El animal. Señor dice The Lord says que si nosotros that if we nos unimos a Él, are lean towards him y aprendemos lo que Él dice, and learn what he says, iremos a ser un día semejantes a Él en la vida eterna. we will come similar to him in the everlasting life. Él te puede libertar He can free you de todas las ataduras que tengas. from all the things that you may Él have. te puede resucitar, He can raise you up, porque Él dice en su palabra en Juan 10:10 because it says in John 10:10 que el diablo es el que ha puesto todas esas ataduras. that the devil one is the one that has put all those chains. Dice, pero que Él vino para darnos vida, But it says that he came to give us life, para resucitarnos de esa condición. to raise us from the dead, Que nos unamos a Él. to unite Y el final del verso 29 with him. And then the end of verse 29, dice que hallaremos descanso para nuestras almas. that we will find rest for our souls. Si el diablo vino para robar, matar y destruir, If the devil came to steal and destroy, Cristo vino para darnos una vida nueva, Christ came to give us a new life, para resucitarnos de esa condición. to raise us from the dead or from that condition. Yo creo que tu amigo, amiga, I believe that you, my friend, querrás resucitar en este día. you would want to resurrect in this day. Te invito And I invite you a que hagas esta oración for you to do this prayer y dile, Señor, and tell him, Lord, reconozco que estoy muerto espiritualmente, I recognize that I am spiritually dead, y tú que resucitas a los muertos físicos y espirituales, and you who raises the dead spiritually and physically, te suplico en este día I ask you in this day que me resucites, Señor, for you to raise me up from the dead, que me saques de la oscuridad for you to take me out of darkness para ver tu luz admirable, Señor. so I can see your admirable light. Te recibo en mi corazón, I Señor. receive you in my heart, Lord. Te pido perdón I ask for forgiveness y te hago mi Señor. and I make you my Lord. Si tú has hecho esta oración, If you have done this prayer, espera que el Espíritu Santo haga un cambio en tu vida. wait for the Holy Spirit to make a change in your life. Permíteme una palabra de oración And let me pray y síguenos mirando, and continue watching, síguenos escuchando, continue listening, que esta palabra puede hacerte libre de todas las necesidades que tengas. that this word may set you free from all the necessities you may have. Padre, estamos en tu divina presencia en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de hablar, Señor, de que tú, Señor, veniste para libertar a los cautivos. Veniste, Señor, para sacarnos de la cautividad del maligno. Veniste, Señor, para hacernos libres. Nos trajiste a través de tu Hijo amado las buenas nuevas, y por ello, Señor, te suplico que sigas tocando las vidas de aquellos que nos miran, de aquellos que nos oyen, y que sea tu palabra al tratar con ellos las que les dé esa libertad. Te lo suplico y lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo, amiga, que el Señor te bendiga. Nos miramos en el próximo servicio. May God bless you, and we'll see you next service.
Hermanos, que este servicio haya sido de bendición para ustedes. Si tienen una necesidad otra vez, el teléfono va a estar en pantalla. Si tienen comentarios que pueden dejar en nuestra página de Facebook y YouTube, no olviden hacerle like y compartir con los demás y haya sido de bendición este servicio. We hope that this service was a blessing for you. Again, if you have any needs or need prayer, please call the number right down below. Also, please leave your comments of anything that you learned from this sermon. Also, if this was a blessing for you. And again, please don't forget to share with your family and friends. God bless you, and we'll see you next service.